El episodio surgió de esta manera como de sueños, como dice Ernesto, de este tema que él vivió el año pasado y que ya se cumple un año de la partida de su mamá. Y justo como dice, el tema había salido tan perfecto, abordamos bien el tema de terror, la atmósfera se convirtió en miedo, ansiedad, angustia, que de pronto Marta decidió parar el episodio. No por temas de mala onda ni nada, sino más que nada porque dentro de su casa, allá en Los Ángeles, en donde estaba grabando, ocurrieron cosas inexplicables, cosas extrañas, cosas que no le da una explicación lógica. Decidimos parar todo el episodio, nos piden ahí las disculpas. Horas más tarde nos marca Armando y dice, el episodio salió bien, pero va a salir en octubre. Porque en octubre está el tema de todo el terror, de lo paranormal, como que en su pico más alto, ¿no? Entonces, su episodio, chicos, está perfecto para Halloween. Eh, Total, nosotros esperamos esa fecha con ansias porque pues bien todo el mundo sabe que es un podcast pues, ya posicionado, son gente que están muy bien parados en el medio y entonces para nosotros era como una oportunidad, ¿no? Nosotros así lo vimos y esperábamos con ansias este episodio y por muchas cosas, ¿no? Porque de repente el tema, aunque difícil para mí, pero era un buen tema y pues hablarlo con ellos y nosotros creímos que el episodio salió bastante bien. Era como toda esta conjunción de cosas que hicieron match en ese momento y era realmente un episodio con bastante controversial, ¿no? Pasa el tiempo, nosotros esperando esta fecha ansiada para sacar ese episodio y nosotros poder como contar esta parte, vemos que pues va pasando el tiempo, y nosotros pues no vimos como esta publicación de este video que ellos lo denominan como el episodio maldito, ¿no? Como el episodio prohibido también. El episodio prohibido, el episodio maldito de todos mucho, que es ahí cuando nosotros pues obviamente entre esta extrañeza o esta sorpresa como de, oh, ¿qué pasó, no? O sea, nosotros sabemos qué había pasado en el episodio y para que lo denominaran así, pues obviamente Está fuerte. estaba fuerte, ¿no? Eh, no sale el episodio y nosotros como queriendo buscar una respuesta, ¿no? No la tuvimos, de repente vimos que subieron un episodio o un título con esta denominación del episodio prohibido y ahí cuentan qué pasó en este episodio en el que nosotros estamos platicando y como esta versión de parte de Marta y de parte de Jordi y el por qué no había salido este episodio, ¿no? Y estuvo cañón, sí, lo que pasó en ese episodio fue que se empezó a sentir muy incómoda con el tema. Ellos empezaron a hablar precisamente pues de esta entidad, por decirlo de alguna manera, y entonces se empezó a poner muy nerviosa Marta y Marta me empezó a escribir, oye, no, por favor, no, yo ya no quiero seguir hablando de esto, me estoy sintiendo mal, yo no quiero hablar de esto. Y luego me empezaste a poner las niñas, yo en ese momento ya sabía que eran dos niñas y me dijo, las niñas me están pateando la panza, están muy alteradas. Y esto no es normal, jamás en la vida se alteran así, mucho menos a esta hora. Me dice, están alteradas por el tema que están tocando. Entonces empezó, por favor, Jordi, ya. Y de repente me empezaste a escribir, Jordi, ya, por favor, paremos el tema. Entonces yo traté de meterme con ellos, decirles, bueno, pues sí, tratar de cambiar el tema. Bueno, pues otra cosa, oye, pues tal. Pero ellos regresaban al tema, no por ellos mala onda, o sea, simplemente pues ellos no estaban teniendo la comunicación ni la información que yo estaba recibiendo de Marta. Y ellos pues seguían, ay, sí, bueno, y como te contaba, yo así de, no, es que ya no quiero que me cuentes ahí. Y Marta se empezó a poner muy nerviosa a tal grado que de repente le empecé a ver que se le empezaban a salir las lágrimas de ansiedad y de nervio de, por favor, Jordi, acabemos esto. Y entonces pues yo como que me sentía un poco también como les digo, saben que pues ya se acabó, ya váyanse, gracias, bye, porque pues también te están haciendo el favor, te están ayudando y no lo hacen a propósito, pero entonces traté de empezar a terminar, ¿estás de acuerdo? Cabe recalcar que justo cuando nosotros estábamos en esta previa plática, antes de empezar como las grabaciones en ese mes, creo que fue septiembre más o menos, ¿verdad? Nosotros tenemos algo muy importante que igual para todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo,
Pues es algo que se remarca mucho, que normalmente cuando hablamos de temas o este tema de este episodio, pues pasan cosas. Nos pasó con otro podcast llamado Paloma y Nacho, donde fuimos invitados. Fuimos a las oficinas, es como unas oficinas de radio y todo. Y justo ahí les dijimos lo mismo. Cada que hablamos o contamos historias, pasa algo. Al principio es mucho de, pues no te creo, no es cierto, esto no existe, pues vamos a ver, ¿no? Como fluyen las pláticas, empiezan a suceder cosas. En este podcast de Paloma y Nacho, pues empezaban como a parpadear las luces, pero obviamente a través de un ritual, de una preparación. Claro, no es que cualquier persona lo puede hacer. Es que al final es energía, la energía existe. Es como cuando entras a un cuarto y hay alguien de malas, ¿no? O sea, se siente. Tuve mala vibra, que está. O sea, esas cosas existen, pues, no es algo que tengas que. Es broma, ¿quién fue? No, también ellos ya se quedaron como de se apagó. Sí. Ok, para los que solo nos están escuchando, se apagó un segundo la luz y se volvió a prender. A ver, y tengo que decirles algo. Desde hace rato, o sea, hace como 5 minutos, me llega como de repente un olorcillo extraño. A ver, sí, fue como... ¿Qué olorcillo? A mí no me estoy dando. No, pues por eso. Como extraño. Ay, no, ya, a mí estas cosas sí me dan mucho miedo, oigan. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a... Se los advertimos a... Sí, el hablar de estas cosas, pues sí genera abre como cosas, claro, ¿no? De repente acerca. Y con Marta, pues en su caso, pues empezó a tener estas situaciones en casa, que justo, como dice Ernesto, dentro de su episodio, el episodio maldito que ellos lo denominan, pues ellos explican esta situación, ¿no? De lo que vivió Marta durante el episodio, cuando empezamos a hablar de este sueño que tuvo con su mamá Ernesto, que ahorita ustedes también lo van a escuchar, de este pacto, y empiezan a suceder cosas. Empezaste a hablar de ciertas cosas, de pactos con el maligno, ¿no? Ajá. Y entonces yo dije, mira, pues si nos vamos a libros, está el libro más antiguo de la historia, que es la Biblia. Ajá. Y en la Biblia, precisamente, ahí viene la primera mentira del demonio, así dije yo. Ajá. Cuando dije yo eso y empecé a hablar de Dios, que era lo de Adán y Eva, ¿no? que era lo de Adán y Eva, o sea, se acerca la serpiente y le dice, Sí. tú sabes que tú puedes ser como Dios, y por eso Dios no quiere que tú comas de este árbol. O sea, les dice mentiras. Pero entonces yo empiezo a hablar mal de este ser, y ¿te acuerdas lo que pasó con los electrónicos? Sí, se empezó a... Empezamos a Sí. tener problemas, ¿no? Como que no me bebía Sí. yo. ¿Qué fue lo que pasó? Algo, empezó a haber unas miles de broncas, ¿no? Empezaron a pasar, lo primero que La ocurrió, música, se metió música. ajá, o sea, a ti se te metió la música y dejaste de escuchar. Yo Sí, pero estaba además hablando de Dios. no Ajá. estaba el play de mi teléfono, ni tampoco el play de mi computador. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Sí, y se te metió música y entonces ya que lo arreglaste, dijiste, aquí ya volví, ¿qué pasó? Y entonces yo seguí. Sí, porque entonces, o sea, yo hablando de cómo él es engañoso, de cómo él pues miente, y de cómo quiere que abras portales, todo ese tipo de cosas. Y de repente estoy diciendo yo eso y ¡pum! Me saca del Zoom, ¿te acuerdas? Sí, Y se no conecta el manches. Zoom a mi celular. Sí. Con, Que no pasa yo eso tenía jamás. la pantalla, jamás. Sí. O sea, se te Yo sale de tenía tu la pantalla. computadora a tu celular y el celular lo tenías volteado contra la mesa, ¿no? Sí, que eso estaría bueno ponerlo, Armandito, aquí ahorita para que lo vean los muchólogos. Voy a ver si lo ven. Ven, eso, ¿me escuchan todavía? Se puede poner todas las escenas, ¿no? Todas las pantallas que estamos viendo para que la gente vea cómo se va Marta. Sí, ¿Y que dicen ustedes que incluso... siempre les pasan o sea, cosas así? Espérense, pero ven, o sea, lo que acabo de decir es una confirmación de lo que estoy diciendo. Nos quedamos nosotros así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, no manchen. Y continuamos la entrevista, o sea, como que, ¿no? En ese momento en que estábamos grabando con Marta, ella aún estaba embarazada, todavía no tenía a sus niñas. Entonces ella empezó con estos temas y ella explica ahí brevemente que pues las niñas se empezaron a comportar inquietas dentro de su abdomen, empezó a manifestarse cosas dentro de su casa y días después sucede lo que ahora entendemos nosotros el motivo por el que clausuran o prohíben este episodio, ¿no? Dentro de donde graba Marta, que es su casa, el espacio donde tiene su estudio,
empieza un olor fétido, un olor a que ella decía que era a descomposición. Lo primero que se pensó pues fue de que un animal se metió, un animal en descomposición, pues está arrojando este aroma, ¿no? Manda a una empresa que se encarga de aires acondicionados y empiezan como a buscar a este animal en descomposición para darle una solución a este aroma que estaba emanando ahí, ¿no? Al darse cuenta y desarmar todo el sistema, pues no había un animal, no había algo que emitiera este olor. Días después ella explica que un sacerdote va a la casa y se dan cuenta que empiezan a aparecer moscas panteoneras en esa habitación. El sacerdote hace una limpia y le dice que hay algo de bajo astral ahí atrapado en esas 4 paredes. Algo que no es un fantasma, que no es una entidad, sino un demonio. Todo esto se originó, o por lo que entendemos, a partir de ese episodio, ¿no? Que nosotros en ese momento sí lo percibimos, porque como fue esta entrevista vía Zoom, nosotros cuando Marta empezó a entrar como en esta crisis de que estaban pasando estas situaciones, nosotros prestamos atención a la toma que ella tenía y veíamos ahí, Alexis me señala, que veíamos ahí cómo pasaba como una sombra detrás de ella, o sea, como la sombra de la luz, ¿no? Con la luz que le estaba alumbrando, se veía como que alguien pasaba. Ella, al contar esto y decir que ella estaba completamente sola en el estudio, nosotros no quisimos entrar en este tema de decirle, oye, ¿qué crees que estamos viendo esto, no? Precisamente para que ya no se sugestionara más y que no pensara que nosotros de entrada le estábamos tomando el pelo o de alguna manera queríamos meterle más miedo, ¿no? Nosotros de este lado tomamos esta decisión de no decirle absolutamente nada porque ella ya en ese momento estaba en completa crisis, ¿no? Sí, ya con la sugestión, el miedo, todo lo que estaba jugando en su mente, pues al decirle nosotros que estábamos viendo y observando estas sombras detrás de ella, pues a lo mejor iba a empeorar las cosas, ¿no? Digo, es muy importante para todos los que estén aquí conectados, que son fans del podcast de Marta. Nosotros en ningún momento pretendimos como atacar esta parte o mandarle algo o algo así, ¿no? No. Nosotros, como lo hemos dicho siempre, no somos brujos, no somos santeros, nada de rollo, respetamos todas las religiones y nosotros solo nos dedicamos como a explorar y a investigar un poquito como estas cosas extrañas, ¿no? Entonces, como dice Ernesto, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, lo comentamos fuera de cámara ya que ellos se habían desconectado y después sale todo este tema. A mí me gustaría, Ernesto, que igual estando tú listo y compartieras aquí con toda la comunidad aquella historia que marcó ese episodio. Aquella historia que hizo ese cambio y que llevó a Marta a este grado de entrar en este, pues podríamos llamarla como estado crítico, de crisis, donde estaba así como espantada, ¿no?